Bueno, ya ha avanzado un porcentaje importante de los votos escrutados. Grandes derrotados los encuestadores de nuevo. Una vez. Hasta antes de las 6 de la tarde nosotros no lo podíamos decir, pero se hablaba de una diferencia brutal de 52, 53 puntos para Fernández y 33 para Macri aproximadamente. Terrible. No tiene nada que ver con lo que hace, y además encuestadores de distintas consultoras, ¿no? No tiene nada que ver con lo que están reflejando los números una vez más. Seguimos analizando lo que está pasando con esta elección, por eso está con nosotros ahora Andrés de Gaetano, es docente e investigador de la ciencia política de la Universidad Blas Pascal y también de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y una cosa es también analizar, ¿no? ¿Qué está pasando con esta afluencia a votar, este 80% que han tenido los argentinos? ¿Por qué va a votar la gente? ¿Por ese deber cívico? ¿Porque quiere castigar al candidato? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en un contexto de un proceso eleccionario marcado por la incertidumbre, marcado por la imprevisión, la afluencia o el porcentaje de participación electoral es lo menos sorprendente. ¿Por qué? Porque desde que las PASOs han tenido vigencia siempre ha habido un incremento en relación a la participación en las primarias y en relación a lo que es la elección propiamente. Se manejan números relativamente normales, es decir, un promedio entre los 80, 81, 82 es algo normal, sin llegar a superar el techo que quedó con el retorno a la democracia en 1983, que era un número bastante más alto. No es posible dar una respuesta monocausalista, es decir, ¿por qué la gente va a votar? Esto se enmarca más en una respuesta del tipo sociológica, en un sistema de partidos, en una democracia, en un proceso de fortalecimiento que ya tiene bastantes años en nuestro país. Votar es una excelente práctica y demuestra, en primer lugar, un compromiso para un ejercicio libertario. Esto es parte de las garantías del plexo normativo de nuestra Constitución. Es un síntoma de participación, un síntoma de pertenencia y de dinamismo. Ahora bien, este contexto no ha sido fácil, ha sido un proceso, como les decía, muy marcado por la imprevisión, por la incertidumbre, y esto ha sido de alguna manera también aprovechado en el marco de la campaña electoral, lo cual es de alguna manera peligroso y debe atenderse. Un incremento, una transferencia de votos como los que hay ahora, que marcan una diferencia muy grande en relación a las PASOs, implican un proceso reflexivo, una revisión muy importante que los candidatos tienen que hacer, cuál sea el presidente que fuera definitivamente electo, no puede desatender. Esto es algo que necesariamente tiene que revisarlo. Se está dando una señal muy importante y tiene que incorporarse. Se hablaba de pactos, se hablaba de acuerdos y es algo interesante para reflexionar. Además hay que pensar también en cuánto duran los momentos políticos, ¿no? Es decir, hace 2 meses atrás había provincias donde ganó un partido y hoy está ganando otro hace 2 meses atrás, ¿no? Hoy Macri se está yendo con más votos en medio de toda la crisis de los que tuvo cuando llegó a presidente. Después cosas que, digamos, volatilidad electoral que se tiene que ver con la crisis muchas veces, pero con otros elementos que me parece que los políticos todavía no están terminando de mensurar adecuadamente, sobre todo de aquí hacia adelante. O de escuchar, ¿no?, al votante. Sí, ni los políticos y como muy bien vos decías al principio, las encuestadoras. Es muy difícil volcar en términos de rigor técnico y hacer previsiones certeras. Incluso se viene hablando en muchísimos medios la brecha, la cantidad, el aumento, el incremento. Y si vemos en las PASOs, el que medianamente más cerca estuvo, hubo una diferencia de 10 puntos. Es decir, no hay responsabilidad de los encuestadores, ellos trabajan con variables que por ahí no se definen o no son receptivas a la definición que se produce a último momento, que es por ejemplo el día de la fecha. También hay que atender algunas otras variables interesantísimas que ocurrieron durante esta semana, esta inseguridad, esta afluencia hacia los bancos, este tema de incertidumbre de la economía. Y es algo que necesariamente tiene que ser atendido por los principales referentes políticos. Hay algo que es muy importante de rescatar, que se dio en todas las fuerzas y en todos los referentes, pero no de manera transversal. Es decir, lo trabajaron de manera independiente ellos, pero no transversalmente. Y es esta idea de los pactos, la idea del acuerdo, la idea de trascender más allá de una propuesta electoral. Bueno, sorprendió, ¿no? Los pactos que hicieron, por ejemplo, las distintas fórmulas de los dos candidatos principales, Macri y también Alberto Fernández. Dejarla en segundo lugar a Cristina fue una estrategia también para captar más votos. Y en el caso de Macri, ponerlo a Pichetto, netamente peronista y muy cercano en un tiempo bastante largo al kirchnerismo.
Sí, eso también es bastante imprevisible, es algo incierto, la política va cambiando, la característica central de la política es la mutabilidad, es lo variable. De hecho, pensar en una política o en el fenómeno político como algo estático es hasta casi contradictorio conceptualmente. Por ahí los reproches que se hacen son un tanto livianos y no perciben o no logran comprender el fenómeno en su integralidad. Esto es, qué hay detrás de los acuerdos, qué hay detrás de los acercamientos entre los políticos. Es sano para una democracia, para revitalizar sobre todo el poder, generar acuerdos, incluso desde posicionamientos muy diferentes. Hace un rato vos mencionabas esto de que el Congreso no funciona, de que el Congreso no estaba sesionando, que este año había muy pocas sesiones. Bueno, eso precisamente muestra la falta de acuerdo y la falta de consensos. Muchas veces trasciende a la voluntad de los mismos diputados, los mismos legisladores. ¿Por qué? Porque no hay microconsensos ni siquiera para generar un temario de sesión. Entonces, no es posible imputarlo a una desidia, a una falta de trabajo, a una vocación únicamente de ocuparse en lo electoral. Por ahí hay intención, pero lo que no hay es acuerdo. Entonces, esto muestra algunos indicios que son interesantísimos para atender, sobre todo por los referentes políticos. Una polarización en este extremo va a dejar necesariamente a un gran porcentaje disconforme en cuanto al presidente. Claro. Pero esto no se va a volcar de la misma manera dentro del Congreso. El Congreso es un espacio plebiscitario, es un espacio de mucho debate y no va a tener las cosas tan simples cualquiera sea el presidente. ¿Sí? No esta idea de la escribanía, de la inmediatez, de la verticalidad jerárquica que existe entre el Ejecutivo hacia el Legislativo. Bien. No va a poder ser. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a ustedes. Continuamos.